Pues continuamos con las asesorías online de esta incubadora 22-23 y en este caso tenemos a Antiel Jiménez, creador escénico, artista plástico y escenógrafo, vestuarista, iluminador. Es decir, que vamos a poder asistir a una clase, sesión de conversación en torno a plástica escénica y que esto nos sirva como para poder entrar en cómo ocuparnos, que hemos estado hablando del fondo, del pensamiento, de las estructuras, de los formatos, de pronto cómo poder abrir las posibilidades en la parte de la estética, que, que, es, eh, que es fundamental como para entender cómo se va a manifestar la pieza, cómo se va a percibir. Así que nada, Antiel, bienvenido. Uy, ¿no se te escucha? Creo que tienes que tener... A ver si... Ahora, Sí, ya estás, perfecto. Bueno, Pues nada. buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí y compartir esta parte del proceso con vosotras. Y nada, o sea, a ver, un momentito que busco una cosita. Pero bueno, o sea, no sé qué relación, me gustaría un poco saber qué relación tenéis cada una con lo que es el concepto de plástica escénica o con la estética o algo para poner un poco en contexto. Algunos sí que os conozco un poco más, pero si me podéis un poco comentar en un resumen, una sinopsis de un par de líneas, qué es para vosotros o cómo trabajáis vosotras con la plástica escénica. O sea, no sé si queréis hacer un poco de turnos o bueno, para yo también situarme. ¿Alguien? Venga, pues empiezo yo. Venga. Nosotras ahora estamos aquí solamente Elena y yo, pero desde el inicio como equipo también trabaja con nosotras Berta Navas, que es quien ha sido siempre la jefazo de la plástica y sí que ha sido, aunque a veces hemos delegado funciones, pues porque por la cantidad de trabajo que suponía no se podían hacer, siempre ha sido como esa persona, en este caso Berta, que no está aquí, pero quien planteaba cuál era como el rollo general o la estética, y ella misma era quien iba tomando decisiones sobre como todo lo que se veía, vestuario, iluminación, escenografía, y yo creo que eso nos ha venido siempre muy bien porque en lo que ha desembocado ha sido que todo tenía una unidad, aunque cada cosa fuera diferente. No sé si me explico con esto. Sí, total. Total. Nada, siempre desde que empezamos a hacer un proyecto estamos todo el equipo, entonces eso está muy guay porque, estoy diciendo esto y no está Berta aquí conectada, pero está ahí en espíritu, así que yo creo que eso siempre ha venido muy bien para poder que no sea una cosa que bien que venga después y que haya que ir a resolver, sino casi también como de, bueno, ¿tú qué quieres contar? ¿Qué te apetece? Vale, venga, pues cómo hacemos la dramaturgia, como que sea un camino de ida y vuelta, no solamente la guinda del pastel, pues eso, ir a la humana o decidir estas últimas cosas. Esto Creo que es. sí, ¿no, Elena? Yo creo que ese es un buen resumen. No sé quién Vale, está. Ya, dale, perdón. ¿Miguel? Vale. Vale, me callo. Por favor. ¿Voy o vas tú? ¿Quién? Ve, somos demasiado educadas. Ya, hola, mi nombre es Jessica Huerta, yo soy la directora de comunidad de Laurencia. Soy chilena y como va a explicarte un poco mi relación como con el área de la plástica y la estética en Chile, yo estudié licenciatura en artes escénicas en la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales y nuestro director se llama Ramón Grifero, que es una persona que hace teatro, pero creó o trabaja con el concepto de la dramaturgia del espacio. Entonces la formación desde el inicio que he recibido es como de artista integral, o sea, en el teatro, pero preocupándose de cada uno de los elementos que aparecen en escena. Y dentro de eso la estética juega un rol fundamental. Entonces, desde la manera y acá estudié también en el máster de práctica escénica y cultura visual, entonces siempre como mi
Bueno, bueno, siempre mi formación o mi manera incluso de, tanto como actriz o como directora, es como poner atención al todo, desde el diseño, desde el vestuario, y trabajar en este caso, en el colectivo que tenemos, contamos también con gente que comparte su mirada del arte, escenógrafa, diseñadora y todo, pero siempre es un trabajo en conjunto, complementándonos. No es como que ya, ahora en tal fecha se pone el decorado, no, no. Es como entender que parte de la puesta en escena y del proceso de investigación inicial también contempla eso, y que eso también es fundamental al momento de ver y de visualizar, y claro, el actor o la actriz es parte de eso, pero no es solo eso. Entonces, obviamente, la escenografía como un decorado no es un concepto que yo acuñe, para nada, al contrario. Eso, no sé qué más decirte. No, está fenomenal. O sea, es fenomenal. Vale, Jessica, vale, pues siguiente. ¿Quién quiere hablar? Miguel. Vale, venga, ya que estaba ahí yo como... pues nada, que básicamente, bueno, ¿qué tal, Antiel? Que como ya nos conocemos, Martina y yo tenemos como un proyecto de compañía juntas que básicamente tiene que ver con el teatro de objetos, entre otras muchas movidas. Tiene que ver con el teatro documental, con el teatro de objetos y con el concepto de juego. Entonces siempre hay como en las cosas que hacemos ella y yo juntos, digo que en otros proyectos de cada uno pues nos guisamos de otra manera, pero en las cosas que hacemos juntas básicamente lo que hacemos es buscar la estética de la obra a través de objetos generalmente, y a través del juego con objetos y con espacios y la relación entre esos objetos y los espacios en los que están. Y aquí, o sea, este proyecto parte, o sea, en buena medida parte de la fascinación por las cartas, por los dados, por los tableros y por esas cosas, y como que en este caso en concreto hay como ganas de jugar con cositas, con objetitos y con bueno, pues con esa sensación táctil, ¿no? No sé si Martina quiere decir algo más sobre la plástica o... Sí, creo que es importante decir que vamos a trabajar tanto en el teatro como fuera de él, así que vamos a utilizar las calles como decorado y vamos a intervenir lo mínimo posible, pero vamos a enfocar la mirada en distintos elementos. Y bueno, utilizamos muchas lucecitas, también muchas fuentes de iluminación, eso también es importante decirlo, y nada, que en general la plástica nos encanta a los dos y pensamos mucho desde ahí, desde el primer momento. Muy bien. ¿Y quién me queda? Yo, hola. Hola. Bueno, yo soy Esther y a mí la plástica escénica me parece parte, o sea, parte de las labores del director. Lorca tiene una frase súper guay que era que él cree en la total dirección meticulosa y decía, en mis obras lo pienso dirigir todo personalmente, hasta los menores detalles, porque el autor es el que ve la obra y ha de enseñarle a los actores lo que ha visto. Y yo creo mucho en ese pensamiento y lo interiorizo para mí. Además soy mocatriz, modelo, cantante y actriz, y me gusta hacerlo todo. Y también la falta de medios siempre creo que te lleva a ser creativo en esas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho pintar y la escenografía de mis obras las he pintado a mano, con cajas de la mudanza de mi compañera de piso, hemos hecho la escenografía para otras obras forrándolo nosotros y pintándolo nosotros. El vestuario de mi obra de Cinemaster lo he pintado yo a mano también. Como que soy muy artesanal para esas cosas. Y concibo la plástica escénica como algo dentro de la dirección de la obra, no como labores diferentes. Tanto vestuario, escenografía, como todo lo que tenga que ver con lo que se ve. Porque al final el director es el que ordena las cosas que se ven y la plástica escénica forma parte de eso. Pues muy bien. Fenomenal. Pues, claro, o sea,
es guay que habléis, o sea, porque estáis hablando como directoras o creadoras escénicas desde un punto donde ya creo que se contempla como no solo la dramaturgia textual, la dramaturgia de dirección, sino habláis en general todas del concepto de dramaturgia plástica. Y eso creo que es un pensamiento que poco a poco se va instalando en nosotras, en todas, ¿no? Que es como qué cosas puedo contar a través de la plástica, de la escenografía, del vestuario, de lo que, de una manera, lo que componemos de manera visual, o sea, de lo que podemos llamar como imágenes plásticas dentro de una obra, ¿no? Que cuánto nos apoya a lo que queremos decir de la obra o al mensaje de la obra, o cuánto nos hace contraste con el mensaje para poder dar varios matices dentro de una misma obra, ¿no? Como que históricamente se ha relacionado la escenografía o la plástica teatral, o sea, el concepto de plástica teatral creo que es algo como bastante contemporáneo, es decir, antes no se hablaba de plástica teatral, sino que hablábamos como de esos decorados o no se pensaba tanto en el discurso plástico, ¿no? Sino que lo que hablamos es de eso, algo que acompañe o que ejerza de marco. Y ahora cada vez más, y me parece muy guay, muy interesante que me habléis de esto, de cómo vamos recogiendo y cómo generamos una dramaturgia plástica. Es decir, no solo cuento cosas con el texto, no solo cuento cosas con las acciones, sino que también cuento cosas con la luz, cuento cosas con la escenografía o cuento cosas con el vestuario. Y qué capa establecemos de dramaturgia en todo eso. Esto es una de las cosas que yo también apoyo en mi trabajo y los que, bueno, un poco me conocéis sabéis que siempre hablo como de cómo podemos articular estos discursos y cómo nos pueden ayudar en el discurso o la tesis de la obra, de qué planteo yo con los diferentes sistemas, ¿no? O sea, cómo nos planteamos el diferente sistema. Bueno, muchos trabajáis con equipo, ¿no? O sea, creo que es muy interesante el poder rodearte de gente donde pueda estar apoyando esa dramaturgia y pensando nuevas cosas, ¿no? Igual que tenemos dramaturgos que nos ayudan a escribir un texto, nos ayudan a articular ciertas acciones o nos ayudan, o coreógrafos, ¿no? Creo que también es importante poder tener acompañantes en lo plástico, porque al final ayudarnos de artistas visuales, de diseñadores de moda, de cualquier tipo de artista que nos pueda ayudar en el campo de lo visual siempre va a ser enriquecedor. Como veis, no hablo de escenógrafos o vestuaristas porque creo que un poco esos conceptos como que se están diluyendo más y cada vez como que a lo largo de toda la historia, o sea, como pintores, escultores, diseñadores de moda, han estado ahí ayudando y creo que también es beneficioso. O sea, obviamente en el campo teatral hay ciertas reglas y ciertas cosas, pero creo que eso también se puede articular con los directores, ¿no? Lo que decía Esther, que un poco el director tiene que tener un poco la decisión o el tomar el mando, ¿no? En el sentido más abierto de la palabra, es decir, de decir, vamos a ir siguiendo caminos para un poco, al final, dirigir, ¿no? Lo que es el camino plástico. Bueno, un poco retomando lo de la idea de dramaturgia o de proceso de proceso dramatúrgico plástico de la obra, creo que es muy importante a vosotras como creadoras que sepáis bien cómo comunicar, porque muchas veces nos cuesta esas ideas que tenemos como en la cabeza a nivel visual o a nivel de imágenes, cómo poderlas transmitirlas al equipo, tanto a actores como a dramaturgos, como a artistas plásticos, escenógrafas, vestuaristas que nos van a acompañar en el proceso. En muchos casos nos es difícil porque cómo trasladamos esa imagen o esa sensación, que muchas veces más que una imagen clara, es una sensación, cómo transmitirlo a nuestras compañeras. Bueno, o sea, eso es lo que más
muchas veces nos cuesta como llevar. O sea, yo normalmente en los diálogos con los directores o con las directoras o con las creadoras, en general, primero lo que tenemos que llegar es qué conceptos básicos vamos a trabajar. Conceptos básicos me refiero a tener claro cuál es la tesis o cuál es el concepto primordial a trabajar. Es decir, que claramente qué es lo que quiero contar, ¿no? Y a partir de eso, cómo lo podemos expresar visualmente. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, cada concepto y cada idea las podemos expresar de millones de maneras a nivel plástico. Pero claro, o sea, ahí ya entra como nuestra poética personal. Es decir, que tampoco nos dé miedo, que muchas veces nos da miedo, y esto es una cosa que sí que recalco mucho cuando tengo este tipo de conversaciones con creadoras, que muchas veces renunciamos a nuestras intuiciones o nuestro gusto personal por el significado o tal. Y estas intuiciones creo que son importantes porque al final son lo que más nos acerca a lo instintivo de la propuesta. Es decir, ¿cómo podemos estas intuiciones acercarlas a nuestro equipo? Pues estas intuiciones, o sea, lo más fácil, y supongo que casi todas en mayor o menor grado trabajaréis con un primer visual book, es decir, o sea, una primera recogida de referencias. Hay millones de maneras de hacerlas, que es como recoger en diferentes plataformas como Pinterest. Yo utilizo muchísimo Pinterest, ¿no? Que es recoger y almacenar un montón de cosas que nos recuerdan a la obra, referencias de artistas, cosas que nos encontramos por la calle. O sea, primero es importante para poder transmitir esas ideas visuales como al conglomerar todo este conjunto de imágenes, de canciones, o sea, que las referencias no solo sean algo visual, porque creo a todos nos pasa, ¿no? Que una canción nos puede inspirar mucho más imágenes que a lo mejor una fotografía. Entonces, como primero, el primer paso creo que es reunir como todas estas intuiciones o estas pulsiones a nivel plástico, ¿no? Y cuando me refiero a nivel plástico, pues eso, vídeos, fotos, obras de arte, canciones, un poco reunir esto porque sí que es importante en una primera empezar a decidir cuál es el mundo. Y cuando me refiero a decidir el mundo de la obra es dónde lo vamos a enmarcar, qué vamos a crear como contexto para generar nuestra obra. Que al final eso es un poco lo que llamamos estética, generar un contexto para que se entienda a nivel plástico. Y dentro de eso nosotros vamos a generar una serie de decisiones dentro de ese marco. Os pongo un ejemplo, o sea, cuando vemos estas obras que parece que todo es aleatorio, es decir, que vemos que la gente va vestida de calle o que parece que no hay un pensamiento estético, ahí ya hay una decisión. Nuestro mundo está ajeno al mundo teatral y de conceptualizar algo con significado. Simplemente nuestra decisión es mostrar el mundo tal y como es. Eso es una decisión estética, porque ya está significando que hay algo que nos interesa de la realidad, donde no vamos a sobreexponer sentidos. Todo esto, o sea, lo hemos visto millones de veces, encuadrar obras en épocas históricas, en estilos pictóricos. O sea, esto, por ejemplo, a mí me ayuda mucho en los procesos, cada obra o cada proceso, integrarlo para mí mismo. Esto es un trabajo personal mío, integrarlo en un estilo de la historia del arte. Es decir, pues para mí esta obra tiene que ver con el futurismo, o tiene que ver con el puntillismo, o tiene que ver con el minimalismo. Entonces, a partir de ahí, yo ya tengo una serie de pautas estéticas que voy formando. Esto, o sea, os estoy hablando de estilos pictóricos, pero también
me ha pasado es que para mí esta obra es punk, es rock, es indie. Entonces ya establezco como unas series de pautas estéticas y pautas conceptuales que a mí me ayudan a avanzar en ese camino de buscar imágenes o de buscar como referencias, ¿no? Y claro, esto es extensible, ¿no? Lo que decíais, que en general trabajáis en equipos, ¿no? Y cada vez como que los procesos se abren más a gente. Creo que es importante que esto podáis expandirlo a todo el equipo, ¿no? Que todo el equipo pueda aportar estas referencias y decidir entre todas cuáles son las que nos interesan más y cuáles no. Y a partir, o sea, este sería como el primer paso, y de tener de tener claro en todo momento qué es los pilares o no las referencias, sino los conceptos básicos con los que yo quiero trabajar como creadoras, ¿no? Tanto a nivel de dirección, como a nivel de código de interpretación, como a nivel de plástica. Creo que también es importante a nivel de plástica saber dónde me quiero manejar, ¿no? Y para poder construir ese mundo. Y esto se construye un poco a través de las referencias y de los gustos personales y de estas intuiciones que os hablaba, ¿no? Cuando ya un poco tenemos todo este material, que es un poco incierto, porque al final son una amalgama de una cosa como muy heterogénea, de imágenes, canciones, fotos y un montón de material, yo siempre animo, y bueno, los que he podido trabajar un poco con vosotros sabéis, para mí hay un siguiente paso que está entre esta recopilación de materiales con la generación o sea, como generación de lo que va a ser el mundo plástico tal cual de la obra, es como generar a partir de esas referencias imágenes propias. Cuando hablo de imágenes propias, ¿qué quiero decir? O sea, muchas veces todo nos ha pasado que hemos visto en obras que de repente vemos la referencia y la colocamos directamente en la función. Y eso es una manera de decir, yo esto, porque hay una referencia muy clara y quiero quiero demostrar o quiero que la gente vea que esto parte de aquí literalmente. Y eso es una manera de hacerlo, pero también hay otras maneras, que es decir, bueno, si tengo esta referencia y tengo esta referencia, ¿cómo las puedo unir para generar yo mi propia referencia y aparte le añado cosas? O sea, creo que eso es un paso importante, aunque luego las decisiones puedan venir de otro lado, pero generar nuestras propias imágenes. Sobre todo como creadoras o como directoras, también esto ya no solo nos va a ayudar a generar el mundo plástico o estético de la obra, sino que también nos puede ayudar incluso a generar imágenes de dirección. Es decir, si yo hago, por ejemplo, un collage o hago un mashup de canciones o hago un vídeo de cortapega de otros vídeos, a lo mejor eso me puede ayudar a generar una escena de la obra. O sea, en ese punto también como que la estética es cuando ya sobrepasa, o sea, ya no solo estéticamente nos genera para hacer ese contexto, sino que también nos ayuda a otros materiales, igual que estas imágenes que podemos compartir o que podemos hacer entre todas las del equipo, también le puede servir a la dramaturga, al dramaturgo para escribir algo, porque de repente como es generar imágenes propias del equipo y generar imágenes propias nuestras a partir de imágenes que ya están construidas. Entonces, ahí es cuando realmente, para mí, en mi proceso, es cuando estamos generando un mundo o un imaginario propio de la pieza, que ya nos alejamos de las referencias y estamos acercándonos a generar el mundo propio de la pieza. Cuando me refiero a generar el mundo propio de la pieza, es de lo que hablábamos, ¿no? Que a partir de cómo empezar con estas pequeñas cosas, ¿no? Como os lo que decía, cojo este periodo de la historia del arte o este tipo de música, a partir de ahí, ¿qué es para mí esto? Cómo lo visualizo y cómo lo materializo. O sea, ¿qué es para mí? Es tener claro qué representa para mí, qué me hace sentir, y esto, ser capaz de transmitírselo al equipo. ¿Cómo lo represento? O sea, ¿qué elementos para mí son más importantes de estas referencias y qué tienen en común?
y cómo lo materializo es cómo lo llevo a cabo, o sea, cómo hago que mi obra pueda tener este estilo sin, a lo mejor, obviamente, cogiendo las referencias muchas veces y colocándolas, o cómo esas referencias yo las exprimo y las trabajo para generar algo mío, ¿no? Entonces ahí ya se van mezclando, o sea, ya empiezas a mezclar y empiezas a generar lo que es la plástica propia de la pieza. Es decir, ya nos alejamos de las cosas adquiridas o de las cosas externas para generar desde adentro hacia afuera. Que esto creo que también es un paso interesante a la hora de generar la plástica, que no todo venga de fuera hacia adentro, hacia la pieza, sino que la pieza también empiece a generar material plástico y material visual como entidad propia, que eso al final va a venir del trabajo con los artistas visuales, los diseñadores de moda o las directoras o las creadoras en general. Entonces, cuando ya tenemos, cuando estamos en esta generación de imágenes, aquí ya entramos en materia, o sea, cuando estamos en esto, bueno, no lo he dicho, si en algún momento tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aclaración en plan, ¿esto a qué te refieres? Sin problema, ¿vale? O sea, que me he puesto aquí a hablar y si tenéis alguna duda o cualquier cosa que me queráis comentar, abierto, ¿vale? Bueno, retomando. Cuando ya estamos en ese punto de generación de ideas o de generación de imágenes propias, aquí ya es cuando entramos en terrenos más prácticos. Es decir, ya hay que tomar decisiones de decir que me interesan más estas paletas de colores, me interesan más esto, que esto creo que es bastante significativo o es de bastante ayuda tener a un equipo, a unos artistas que digan, pues mi visión es esta, o sea, yo creo que con esto que estamos hablando de repente nos hemos situado, ¿no? en un periodo como es el arte pop, que es una cosa que conocemos, ¿no? Voy a hablaros de este caso en concreto, ¿no? Hemos cogido el arte pop, entonces, ¿qué hay? Pues, ¿qué características básicas? Vale, pues nos gustan los bloques de color, nos gusta estos bordes tan marcados, vale, pero ¿qué bloques de color? ¿No? O sea, ¿qué cogemos? ¿Los colores primarios? ¿Cogemos unos secundarios? ¿Hacemos una paleta propia? Entonces, todo esto son decisiones que son diálogos con los artistas que nos vayan, o sea, que nos vayan aportando ciertos materiales, ¿no? Y al final es como, vale, pues aquí es donde dejamos un poco más apartadas estas intuiciones con las que hemos estado trabajando, porque ya hemos generado mucho material a partir de las intuiciones y ya son decisiones de decir, vale, esto sí que tiene sentido con lo que estamos contando. Aquí sí que le vamos a dar un significado. O sea, no es lo mismo utilizar una gama de fríos que una gama de cálidos en escena, ¿no? También ser conscientes de cuando nosotros elegimos cualquier elemento plástico, me estoy refiriendo a un objeto, a un color, a un tipo de prenda, un tipo de silueta, eso va a querer, o sea, va a generar en el público aparte de una estabilidad o no estética, o sea, esto me reconforta o me pone en conflicto visualmente, me está ayudando a comprender o me está alejando del discurso de la obra, que todo es válido, obviamente, o sea, como os he dicho antes, cada decisión es importante porque todo el mundo lo va a relacionar con algo que nos está contando, tanto en contraposición como a favor de nuestro discurso. Entonces, claro, aquí es donde en este punto del proceso plástico es donde entra el preguntarnos qué significa esto para nuestra obra, qué significa esto para nuestra pieza, qué significa o cómo significa, mejor dicho, este material físico, o sea, también me refiero a la luz, o sea, como algo que nosotros ya podemos entender como ente plástico,
cómo significa con nuestro discurso o cómo se relaciona con él. Entonces, a partir de ahí, creo que ya vamos a tomar como estas decisiones de que muchas veces en estas decisiones como que se van a plantearnos de decir, bueno, es que aquí esta decisión y esta son igualmente válidas que... ¿Cuál tomo? ¿Cuál es la mejor decisión? Bueno, en estos aspectos os tengo que decir que no hay decisiones buenas o decisiones malas. Esto ya entiendo que entendéis que no hay decisiones acertadas o no acertadas. Simplemente es como a mí hay una pulsión también, aquí es donde vuelven otra vez estas intuiciones o estas pulsiones del principio, es decir, a mí me conecta más esto y tiene más que ver conmigo y con la pieza tiene más que ver esto, ¿no? Porque al final intentar como que el público entienda la totalidad de nuestro discurso es un poco cargarnos, o sea, echarnos una carga muy grande a nuestras espaldas. O sea, nosotros vamos a tomar decisiones plásticas y decisiones de dirección en tanto en cuanto a nosotros nos sirva para contar ciertas cosas, ¿no? Y estas decisiones, pues bueno, ya se van a ir materializando en ciertos elementos o no, también en función de las necesidades de nuestra obra y de lo que queramos hacer. Obviamente, por mucho que nos guste poner corpóreos y cosas, si tenemos una pieza donde el cuerpo o la danza es muy importante, pues cuantos menos obstáculos le pongamos al bailarín, pues mejor. O a no ser que queramos decir, es que estos obstáculos son necesarios, porque estoy hablando de algo que está interrumpiendo, ¿no? Como que el discurso, o sea, hay que establecer un discurso con la plástica de decir... ¿no? Lo que os hablaba antes, de una línea, o sea, una linealidad, no. O sea, como decir, apoyar ese discurso no solo con lo que nos van a decir o con lo que nos van a contar, sino también eso. O sea, si tú en un espectáculo de danza pones un montón de obstáculos donde los bailarines tienen que superarlos, ahí me estás hablando de una cosa que en cambio si no pones nada y el bailarín está libre y es todo fluido, me estás hablando de otra, ¿no? Y tan válido es una cosa como otra. Entonces hay que ver cómo vamos manejando, igual que si tú de repente pones una luz donde casi no ves a los actores, ahí estás marcando un mensaje muy claro, ¿no? De qué está pasando, hay algo que no nos dejan ver, hay algo que no nos están mostrando. En cambio, si pones mucha luz y tal, ahí entramos en otro tipo de dramaturgias, en plan, vale, o sea, no hay, está todo claro, es todo visible, es todo amable. O sea, ya ahí vamos jugando con conceptos donde los creadores nos ponemos también pulsos al público, ¿no? O ponemos ciertas cosas de decir, bueno, aquí no te voy a dejar que entiendas o que no entiendas mi discurso. Y luego, o sea, y ya como el momento final es como estas tomas de decisiones de decir, vale, pues es esta prenda, es este color, es este mueble, es esta instalación escénica, es esto, ¿no? Estas decisiones finales, ¿no? En este punto, o sea, creo que aquí ya nos podemos, o sea, después de todo el proceso, de todo esto, yo siempre hablo como de tres maneras de proceder a la hora de un resultado final en la plástica escénica, ¿no? Que, o sea, podemos tener un resultado realista, es decir, cuando me refiero a realista no me refiero a lo que podemos observar en cine o en televisión o en el medio audiovisual. Es decir, que no necesitamos recrear, o sí, ¿no? Eso cada uno las preferencias, pero cuando me refiero a algo realista es como que algo es un mundo que nos es reconocible. Es decir, es algo que nos podemos reconocer en ello, aunque lo vayamos a dar un vuelo poético. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo que es muy claro, Black Mirror nos pone en un contexto realista para generar
unas distopías, ¿no? Pero al final no deja de ser un contexto plástico realista, con distorsiones para que nuestro mensaje vaya llegando. O sea, algo también realista es utilizar los objetos de una manera realista. Es decir, yo tengo unas sillas y las utilizo como sillas. No les voy a dar otro tipo de funciones donde ya nos lleva a otros lugares, ¿no? O sea, utilizar los elementos para lo que han sido creados. Eso es una manera de proceder realista. Ahí ya le puedes dar como a nivel envoltorio, llamémoslo de alguna manera, o sea, tú puedes tener una silla amarilla que ya te va a dar un significado, ¿no? Lo que hablábamos antes de las texturas, colores, estilos, pero al final las estás usando de manera realista y esto ya es como, vale, o sea, no el espectador o los intérpretes o los performers no tienen que hacer el clic de decir esto es lo que es, o sea, no te voy a alejar de que tú hagas un proceso mental de descubrir qué es esto, ¿no? Otra manera de proceder para mí es la abstracción, que es decir, cuando abstraemos algo es que no vamos a utilizar elementos que nos lleven, que nos reporten a una realidad. Es decir, vamos a abstraerlo todo a un concepto o a una idea donde la utilidad que le demos cuando hablo de utilidad es porque muchas veces necesitamos material para jugar y para proceder a la creación de escenas, ¿no? Pero no como que le damos una vuelta y que muchas veces utilizamos, o sea, pensamos otros usos o de repente abstraemos como lo cotidiano. A nivel plástico, o sea, esto podría estar cerca también como del arte conceptual un poco, ¿no? De yo cojo un concepto y a partir de aquí genero una instalación o algo así. Normalmente este tipo de obras es cuando vemos, o sea, en la abstracción en danza se utiliza mucho, donde vemos una expresividad de colores, una serie de formas donde nos dan un vuelo poético más allá de lo que es generar una relación cotidiana o reconocible a un solo golpe de lo que estamos viendo, tanto en luces como en vestuario como en escenografía, ¿no? También la generación de instalación escénica. Cuando me refiero a instalación escénica está más relacionado con el generar una obra de arte conceptual o una obra de arte instalativa, propiamente dicho, en escena, que no necesariamente interactúa con los intérpretes o interactúa con la obra, simplemente está ahí como marco donde nos engloba y no nos da, o sea, es lo que hablábamos de, es otro mensaje o es otra cosa que queremos aportar aparte de los cuerpos o el texto, ¿no? Y esto se puede apoyar con la luz o no, o tal. Y eso es otra manera como de trabajar en la conceptualización. También hay, dentro de la conceptualización de los espacios, también podemos como, o sea, que estos no son tampoco compartimentos estancos, o sea, podemos convivir todo, o sea, de repente utilizar un elemento que muchas compañías lo hacen, ¿no? Utilizar un elemento realista, donde empieza siendo realista, y conforme va pasando la obra vemos que nos va dando también unos vuelos y se va descontextualizando y abstrayendo este objeto o este mobiliario o esta luz, ¿no? O sea, también, o sea, que no está, y cada vez más en las obras vemos cómo vamos haciendo esta especie de puzzle, ¿no? Y con varias
varias maneras estéticas de expresarlo, ¿no? Igual que una obra misma puede tener varios códigos teatrales, o sea, puede haber comedia, tragedia, y todo esto se va mezclando de una manera en el diálogo de la obra. A nivel plástico también eso cada vez va pasando más, o sea, es muy interesante también seguir como una línea porque lo tenemos claro y es como, vale, esto el público lo tiene claro, pero también podemos, y esto va a depender un poco de nuestro discurso, cómo vamos generando este tipo de cosas, ¿no? Y luego, ya en la materialización, luego ya están los aspectos técnicos, ¿no? Que de construcción o de cómo decidir, que esto ya es, aquí sí que creo que, bueno, aquí ya hay que trabajar con ciertos profesionales porque muchas veces nosotras mismas no sabemos cómo construir o cómo llevar a cabo o cómo materializar estas cosas. Y también es interesante por eso acompañarnos de ciertos artistas o cierta gente que nos pueda ayudar a este proceso final de materialización. Esto por un lado. También creo que ahora estamos en una vertiente en el teatro contemporáneo y en general, o sea, porque esto es como una cosa que nos viene muy de nuestra realidad cotidiana, que es que cada vez más se puede, o sea, hay una tendencia ahora mismo que en vez de seguir como estos pasos o estas cosas, y a mí me parece bastante interesante, es como según yo como creador o vosotras como creadoras, de repente tengo esta idea, voy a hablar de esto, ¿no? Y de repente cojo este artista que me va a hacer esto, este artista visual que me va a hacer una pieza que me va a servir de escenografía, ¿no? Unas esculturas, una instalación, una cosa que tal. Cojo a este diseñador, esta diseñadora de moda que hace esto y esto lo voy a insertar, ¿no? O sea, también el trabajo de creador, de creadora o de escenógrafo, de escenógrafa como directora de arte. Es decir, yo voy a reunir una serie de capacidades de gente que tiene una personalidad artística y de repente lo voy a poner en un contexto teatral donde todo va a convivir. A mí esto también hay una manera o sea, que me parece interesante porque de repente es como todas estas lecturas que estábamos diciendo se trasladan a nivel de personalidades o sea, de personalidades artísticas encima de un escenario, y vosotras como directoras sois las que tienen que manejar esto y las que van a dirigir, es decir, dentro de vuestras personalidades vamos a contar dónde va cada cosa, ¿no? Y eso también me parece, o sea, que cada vez se está dando más, me parece como una vertiente interesante en relación a el trabajo que normalmente se hace, ¿no? Que es yo creo esto y a partir de esto vamos generando, sino de piezas ya generadas, cómo yo articulo y cómo lo introduzco para que estén al servicio de mi mensaje. O sea, o de mi mensaje, o de mi tesis, o de lo que yo quiero contar, ¿no? Y esto también es muy interesante porque también es una manera de colaborar con ciertos artistas que te van a aportar unos discursos que a priori en nosotras no están, pero de repente como que nos enriquecen mucho el proceso, porque de repente nos dan narrativas que no las hemos contemplado y de repente nos dan como un grado de significación a nuestra pieza increíble, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que de repente tú tienes una idea y llamas a esta persona porque sabes que hace esta cosa específica, estas esculturas o estos vestidos o esta cosa, y de repente cómo enganchan con tu manera de pensar y dices, oh, wow, ¿sabes? De repente estás elevando el discurso de la pieza a un nivel que no a priori no lo tenías, ¿no? Porque creo que también es muy nutritivo en el ámbito, en todos los ámbitos de la creación de una pieza,
porque creo que el trabajo en teatro o en la práctica escénica es un trabajo que se tiene que hacer entre mucha gente, y cuanta más gente, más fácil es llegar a sitios donde no te lo esperabas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en la plástica, eso es muy palpable, porque al final hay cosas que nosotras como directoras no podemos estar en eso, ¿no? En decidir qué color o decidir, o sea, muchas veces tenemos como el espectro general de lo que es la función, ¿no? Pero en detenernos en pequeños detalles está muy bien, porque yo lo voy a chequear, pero que me den opciones o que me digan, pues mira, tenemos esto, ¿no? Está muy bien. Y muchas veces como que esta gente, o sea, este equipo que nos va a acompañar nos va a dar ciertas cosas que de repente dices, ah, es que a mí esto, por ejemplo, me has presentado este elemento que yo no lo concebía o que no lo conocía, de repente me presentas este elemento que a mí me va a ayudar a generar una serie de cosas que de escena o a nivel acción que no me la había planteado, y de repente tiene todo el sentido con lo que yo quiero decir, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Bueno, y así como dejando un poco, como, o sea, he estado hablando de lo que sería un poco el proceso creativo de la plástica y cómo podemos llevarlo a cabo. Obviamente esto, como os he dicho, no son procesos estancos, sino que en cada pieza o en cada proceso va a ser diferente. O sea, a mí, por ejemplo, yo cuando me proponen una pieza, hay piezas en las que de repente genero visual books de este tamaño, y genero un montón de imágenes propias, de collages, de dibujos, de maquetas, de tal. Y en otras es mucho más sencillo, más sutil, escoger un elemento y saber cómo la decisión se centra en elegir un elemento y un color, y a partir de ahí ver las variantes posibles. En otro es coger referencias y llevarlas tal cual al espectáculo, porque a partir de la referencia y de lo reconocible me va a ayudar a llevar un discurso de... entonces, hay muchos caminos para andar, ¿no? Y todo va a depender del significado y del significante que le demos a lo plástico. ¿Qué quiero decir con esto del significado y del significante? O sea, que al final el conjunto, o sea, el tener estos sistemas por separado y que cada uno tenga su propia capa de significación, y cómo luego al solaparlo nos ayuda a contar una cosa o contar otra, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto y qué significado tiene cuando yo lo veo en escena, ¿no? Que eso también muchas veces, como creadoras, como directoras, hay que alejarse de la pieza, ¿no? Porque muchas veces estamos tan dentro, alejarse de la pieza y poderlo mirar con una perspectiva de decir, ¿cómo se me presenta esto sin saber todo lo que sé, ¿no? Creo que ese ejercicio, y a nivel plástico es súper importante, de decir, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo se me presenta? Y qué capas de significación le puedo dar, ¿no? Y cómo vuelvo a estas intuiciones primeras de las que os hablaba, y qué hay de esto y qué no hay de esto, y cómo me alejo y cómo no me alejo, ¿no? Porque también en toda esto aparecen tantas cosas que muchas veces no sabemos que no, es mejor o qué nos beneficia más, y al final muchas veces son como decisiones que parecen más caprichosas, pero que en realidad no, porque el trabajo ya está tan hecho que muchas veces esas decisiones de esto, ¿sabes? O esto, o que parecen como muy de capricho, no lo son, porque tenemos un trabajo previo, obviamente. Y el significante, o sea, esto es un poco lo que es el significado de todo lo que le queramos dar, y cuando hablo de significante, hablo de que sí, o sea,
cuando nosotros ponemos un elemento, ponemos una luz o establecemos algo en escena, a nivel general, ¿cuáles son nuestras primeras impresiones? Como si fuéramos ajeno a eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo pongo esta silla o si pongo esta? ¿Qué motores me mueven, ¿no? Que también es muy importante plantearse esto, porque no es lo mismo poner una silla blanca súper recta y tal, que una silla negra con muchas curvas, ¿no? Estos grados de significancia nos van a dar muchas cosas. Y no sé, o sea, ¿me seguís un poco hasta aquí? Porque estoy aquí rajando y no sé si estoy preguntando, no os oigo, pero creo que, ¿no? O sea, porque de repente estoy hablando como de conceptos, ya os digo, si de repente os perdéis, decidme, stop, ¿qué te refieres con esto, no? Entonces, como que hay que estar en un diálogo constante o en una consonancia a mí me gusta también, porque a mí me gusta mucho la danza, en un baile con las decisiones y con lo que vemos y con lo que nos hace sentir plásticamente lo que estamos mostrando. De decir, ¿sabes? Como esta cosa de generar como frecuencias donde nosotras estemos a gusto, y cuando digo a gusto no es que nos produzca un placer estético, que también, que eso está fenomenal, pero muchas veces lo que vamos a buscar es generar todo lo contrario, o sea, generar ese estar a disgusto con lo que vemos, ¿no? Que muchas veces, o sea, por ejemplo, Angélica hace esto todo el rato, ¿no? Generar una incomodidad con sus espacios o con sus vestuarios o con las acciones que hace, ¿no? Y esto también es una decisión porque ella trabaja con cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Entonces, esto, bueno, o sea, yo he elaborado a lo largo de los años y de la carrera, que a mí me sirve y que establezco mucho el diálogo con los directores y con las directoras muchas veces, que según trabajemos por escenas, trabajemos con la globalidad del espectáculo o bueno, según el trabajo que se quiera hacer, porque ahí ya sois vosotras las que muchas veces como creadoras escénicas, como directoras, decís, pues el trabajo se va a articular así porque creo que es importante para la pieza o es importante para yo hacerme mis esquemas, trabajar así, ¿no? He establecido o me he inventado, esto es una cosa súper subjetiva, ¿vale? Para que no es nada, un poco la regla de las 3 Cs, que algunas ya os he comentado en alguna ocasión, la regla de las 3 Cs a nivel estético, que también se puede aplicar un poco a la dirección, que es generar contexto, contenido y contraste. ¿Qué quiere decir con esto? Contenido, que me está diciendo algo, o sea, es decir, tiene un contenido, hay algo con lo que yo me puedo relacionar, ¿vale? Y que me establece un diálogo con la pieza o con lo estético. El contexto, ¿dónde está esto? Es decir, ¿dónde está esto? Entendemos, o sea, ¿dónde me enmarco yo para entender este mundo, ¿no? Y contraste, cuando me refiero a contraste, me refiero a qué conflicto establezco entre las partes. Conflicto me refiero a, obviamente, siempre en teatro necesitamos como un conflicto como punto de partida para que, o sea, el conflicto puede ser que no haya conflicto, entonces está todo en consonancia, ¿no? Pero como este contraste es, utilizo contraste porque es lo que se utiliza a nivel plástico, ¿no? De generar un conflicto en tanto en cuanto establezco lo que estoy viendo con lo que está pasando o lo que estoy viendo con cómo se están comportando, ¿no?
los intérpretes o las performers. Entonces, como que esto a mí me ayuda a establecer como un baremo de decir, entiendo, como me salgo un momento, ¿no? Lo que os hablaba de me salgo un momento de la pieza o me salgo un momento de la escena y digo, entiendo el contexto, ok, he generado, o sea, entiendo el contenido, o sea, me estoy relacionando con un contenido y hay un contraste que me lleva a interesarme por la movida. Vale, vamos por buen camino. Me falta, esto no lo entiendo muy bien, vale, ¿cómo trabajo esto? ¿No? O ¿cómo trabajo lo otro? O aquí donde tengo que apretar, o aquí le tengo que meter un poco más, o aquí le tengo que quitar, ¿no? Que muchas veces nos pasa que en los procesos empezamos a almacenar y almacenar y almacenar material y muchas veces lo que tenemos que hacer es decir, uy, aquí hay demasiada información, aquí hay demasiado ruido, aquí hay demasiada cosa, voy a quitar esto porque a lo mejor me puede servir para otra cosa o para esto. Yo también muchas veces, o sea, ya un poco así para después de contaros toda esta cosa, también os voy a animar en esto, que muchas veces como creadoras como nos enamoramos de una idea y la hacemos como que muchas veces como que nos esto. Y cuando nos enamoramos de estas ideas, muchas veces, o sea, son cosas muy buenas porque son estos impulsos que os hablaba, que nos ayudan a generar más cosas, pero hay veces que ese enamoramiento tenemos que ser capaces de poder transformarla en sí misma. Es decir, como en danza, ¿no? Que yo tengo una frase o un movimiento y yo genero unas variaciones para generar una coreografía, una coreografía, una escena, un solo, un dúo, ¿no? O sea, de una misma frase voy generando muchas. Creo que también es importante con las ideas a nivel de dirección y a nivel plásticas jugar con esta variación. O sea, como se juega en la danza. Si yo tengo este movimiento, no quedarme solo en este movimiento, sino este movimiento, ¿qué pasa si lo llevo a otro sitio, no? Pues un poco igual a nivel plástico y a nivel de dirección de arte, ¿no? Como una pequeña idea puedo llevarlas a muchas variaciones, porque muchas veces esto nos gusta mucho, pero de repente cuando descubrimos esto, dices, hostia, tiene mucho más que ver conmigo y con la pieza y con la gente que me está rodeando para crear, tiene mucho más sentido y me relaciono mucho mejor con esto y el público es capaz de relacionarse mucho más con esto. Y al final, o sea, muchas veces pensamos que a nivel plástico como que la gente, o sea, como que el público, los espectadores o la gente que va a ver la pieza, como que necesita como ciertas informaciones que a veces no es del todo así, porque al final cuando estamos viendo una pieza y sobre todo cuando estamos relacionándonos con el mundo plástico de una pieza, para mí, esto también es un poco opinión, para mí creo que antes que de operar todo nuestro conocimiento, todo ese conocimiento de referencias o tal, viene como después, a lo mejor son segundos después, pero lo que primero opera es una sensación totalmente como visceral, o sea, cómo me relaciono yo con un color, con una forma, con un objeto, antes que estas referencias, que seguramente a lo mejor vienen 5 segundos después, pero también, y creo que esto es cada vez se tiene más en cuenta en la plástica escénica, es como, no, el primer interés no es que me entiendan, sino qué genero con esto. O sea, cuando ponemos una luz roja, ¿no? Que es un ejemplo como muy claro, nos relacionamos a un nivel de decir, vale, aquí hay algo que
que no está bien o que va a ser violento, porque ejerce una violencia, ese color tan tal, ¿no? O un verde, ¿no? Aquí hay algo que nos está diciendo. Por ejemplo, o sea, muchas películas juegan con esto, o sea, no sé si tenéis en mente un poco la peli de Suspiria de Dario Argento, la del 70, que por ejemplo juega mucho con el color y nos va transportando, nos va metiendo en la historia, antes que la escena nos va metiendo el color, y el color nos anticipa, o sea, ya nos pone en una sensación que no consigue a lo mejor el texto, no consigue la acción, ¿no? O como últimamente se está haciendo en las pelis de terror o en las pelis de suspense, que más que mostrarte en sí lo que está pasando, te muestra el oscuro, donde entonces tú siempre vamos a esperar lo peor. Y luego te lo muestra y como se confirman o no tus sospechas, es donde ahí juega a nivel psicológico. Entonces en teatro también es interesante que empecemos a utilizar este sistema que está más relacionado con lo audiovisual. Entonces, como lo que hablábamos, ¿no? Retomando lo del principio, cómo generamos las dramaturgias plásticas para poder conectar desde una manera mucho más inconsciente que consciente, ¿no? O sea, creo que ahí también está el trabajo de la plástica contemporánea, conectar con una inconsciencia, o sea, con unas sensaciones que estamos muy acostumbrados en teatro o en la creación escénica a que sean, que vengan por el texto, no que vengan por otros tipos de sistemas, ya sea la luz, ya sea el vestuario, ya sea la escenografía, y que nos puede ayudar a generar, ¿no? O sea, y hemos visto que se puede generar con muchas cosas, dándole muchas vueltas con cualquier objeto, ¿no? De hecho, hay una de las propuestas, ¿no? La de Miguel y la de Martina, que está basado en eso. O sea, entonces ellos van a tener que generar, si tengo una botella, ¿qué dramaturgia genero con la botella, ¿no? Y lo que estoy contando. O sea, también muchas propuestas, como por ejemplo el Conde de Torrefiel, ¿no? Que disocian mucho el texto de lo que estamos viendo. Y eso te lleva a unas conclusiones que de repente tienes un vuelo estético y conceptual y de discurso que no te lo dan otras, ¿no? Porque de repente que yo me ponga en un texto a hablar de X y vea a un señor constantemente jugando a baloncesto, a mí me va a llevar a un sitio que, ¿sabes? Que no es... Que de repente lo voy a descontextualizar, ¿no? O de repente eso, el dispositivo es... plásticamente, si yo el sonido está por unos cascos o ya me está dando una información que si lo escucho por un lado del escenario o por otro, ¿no? Ahí ya también cómo van interviniendo los sistemas y cómo los utilizo, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo la luz diegética o la luz convencional o de repente, ¿no? Todas estas cosas que vamos sumando al proyecto, ¿no? O qué pasa si cómo evoluciona el vestuario o qué va pasando, ¿no? O sea, ya no solo a nivel de color, sino a nivel de prendas, qué pasa si yo coloco a mis actores y es todo como muy incómodo, ¿no? O sea, ya vamos a tener una sensación que no vamos a tener con un vestuario cómodo, ¿no? O sea, también hay que saber todas estas cosas como creadoras escénicas. Creo que es importante también saber transmitirlas al equipo y decir, vamos a hacer esto porque tiene estas cosas, vamos a probar estas cosas porque creo que es importante y hacer sentir cómodos en nuestras decisiones a todos los que nos acompañen en cierta medida. Y hacer partícipes en mayor grado de cómo estas decisiones van a afectar a lo que es lo que rodea la pieza, ¿no? Y en cómo vamos
a generar este mundo, ¿no? Que hemos generado desde estas primeras fotos que hemos buscado en internet, y cómo eso desemboca en nuestro discurso y en lo que la gente va a sentir y va a empatizar o no con nuestra pieza. Y no sé muy bien qué más. Ahora me gustaría un poco compartir y establecer un poco de diálogo con vosotras, de también preguntas más concretas a lo mejor de la creación en las que queráis hacerme, o puntos que de repente digáis, es que este punto no sé cómo lo puedo manejar, o cómo puedo llevarlo, o no sé cómo realmente colocar ciertas ideas y cómo transmitirlas. Me gustaría un poco también vosotras en qué punto estáis, para saber un poco, que no sea un poco esto de yo aquí, y además que creo que ya os he contado un poco, no sé. A mí me gustaría preguntarte respecto al concepto de instalación escénica, Sí. porque tengo cierta noción, pero si pudieses tú desarrollarlo más, como desde tu mirada. Claro, o sea, yo por ejemplo, claro, yo trabajo mucho con la instalación escénica, entonces yo cuando hablo con los directores o con las creadoras, yo compongo como una obra donde se relaciona con la pieza, pero no de una manera práctica. Es decir, hay un contexto, que es esta instalación escénica, donde nos genera una imagen que puede ser estática o no. O sea, cuando me refiero a instalación escénica es como tú entras en un museo y ves una instalación, y entonces en vez de colocarla en una galería de arte, la colocas en la escena, y cómo los intérpretes o la gente que está en escena se relaciona con eso, pero no tiene una relación práctica. Es decir, no hay más allá de eso, está ahí y se relaciona de una manera o de otra, y obviamente se puede, en algún momento podemos utilizarla o no, eso ya depende del significado que le queramos dar, pero muchas veces es como una imagen que está fija y que nos va a dar ese contexto, que muchas veces es conceptual. Por ejemplo, con Carlos, cuando hice, no sé, algunos sí que la habéis visto, pero hicimos un Rey Lear, y claro, trabajamos ciertos conceptos como es la memoria, la relación generacional, y un poco también conceptos de la obra como el refugio, la cabaña, ¿no? O sea, ciertos paisajes que se relataban. Y yo, por ejemplo, todo eso, en vez de hacer como algo más útil o tal, yo lo que hice fue poner un suelo de cristal, por esta cosa de la fragilidad porque hablábamos también del Alzheimer y de la relación entre cuidador, y hacía como un suelo de cristal donde nos reflejábamos, también parecía un poco agua, y colgó unos árboles unos árboles que para mí a nivel conceptual tenían mucho que ver con la obra, pero que no eran nada prácticos, estaban colgados del techo, y simplemente lo que hacían era generar como no un bosque porque no había tantos, pero sí como generar un contexto donde se daba esto, o sea, donde tú te introduces y el público o el espectador se introduce en un contexto y ya generas esto, pero simplemente acoge la pieza, no es útil para la pieza. Para mí el concepto de instalación es esto, o sea, como que da un marco o da un contexto y acoge y abraza la pieza, pero no necesariamente ayuda a la pieza. No sé si me he explicado más o menos, ¿sabes? Sí, me queda claro, y me viene como también la idea de cómo también a partir de la instalación escénica, porque claro, está la idea como de la escenografía, que es, cuando tú dices de manera práctica, yo lo entiendo así como
estar al servicio de, al Esto es. servicio de la actriz, al servicio de la atmósfera que va a generar la historia que va a contar. Eso me refiero con lo práctico, ¿no? Sino que la instalación escénica podría ser algo que tiene vida por sí mismo, independiente de la obra, independiente de... Claro, esto es. Vale. Pero, también, aunque pueda funcionar como... Algo como aparte, se parte, complementa, pero esto es. como una capa que no necesariamente viene a complementar lo otro, sino que también puede generar una disidencia, un contraste, pero en relación al mismo concepto marco, ¿no? Esto es. Por ejemplo, otra pieza que hice con otra compañía, hablábamos, o sea, hacíamos variaciones, o sea, diferentes escenas sobre el concepto de adorar, ¿no? De adorar a alguien, de esta admiración, ¿no? Y yo lo que hice como instalación escénica es construir lo que era como un sinfín, como una cortina, o sea, como una alfombra gigante dorada, porque al final adorar es, la cosa más básica es poner de oro. Entonces cubrí desde el proscenio hasta el final de escena y subía una pieza dorada que es como estoy dorando el escenario, ¿no? O sea, que a lo mejor no necesitamos como conceptos muy complicados, sino tenerlo claro. Es decir, si yo voy a hablar de adorar es cubrir de oro, o sea, y cubrir de oro tanto con palabras como con gestos, con esa admiración, ¿no? Entonces es tan sencillo. O sea, también hay una cosa que a mí me gusta destacar, mira, y ahora hablando de esto, que no es lo mismo algo sencillo que algo simple. Algo sencillo es algo que parece de fácil realización, pero está tan depurado que llegamos como a la esencia. Y eso es sencillo. O sea, y simple es una cosa que no, o sea, simple es que no tiene profundidad. Y lo sencillo sí tiene mucha profundidad, porque has llegado a una depuración tal, o sea, has cogido un concepto y lo has trabajado de una manera que al final queda como en la esencia, en lo sencillo que es, en unas líneas generales donde nosotros podemos poner un significado aparte y nos podemos, como público, nos podemos relacionar con ciertas, con poner nosotros mismos cosas nuestras aparte de lo que la pieza tal. Y lo simple es que no hay trabajo en profundidad con eso. Entonces creo que son dos conceptos que muchas veces cuando he hablado, no, pero es que esto es muy sencillo. Hay que saber, o sea, hay que saber distinguir también a vosotras como creadoras de distinguir cuándo es algo es simple, que está muy bien, que lo podemos utilizar también como concepto de utilizar la simpleza, o sea, lo superficial para generar, o lo sencillo, que es como algo que no es un artefacto complicado, pero sí hay una elaboración intelectual detrás. No sé si esto ha quedado claro. Sí, y entonces, claro que una idea puede ser sencilla, pero no simple. Y una idea puede ser simple y muy complicada. ¿Sabes lo que te digo? A nivel de elaboración. Y no sé, ¿alguna más? ¿Alguna consulta o no sé, o preguntas ya, no sé, más concretas sobre modos de trabajar también? O sea, porque claro, a nivel de plástica escénica tenemos el vestuario, cómo opera el vestuario, cómo dentro de ese vestuario hay muchas cosas, ¿no? Los complementos, las siluetas, tal, todo esto también hay que... por eso os digo que es muy, muy reconfortante como creadoras tener y generar un equipo detrás donde de repente te planteen donde se vayan abriendo como pequeños fractales dentro del vestuario. El vestuario, pues eso, qué tipo de siluetas, qué épocas marcamos, qué tipo de colores, qué complementos, qué utilidad, qué no utilidad, ¿no? Se hablan muchas cosas. Dentro de la escenografía, si es utilitaria, si no,
qué tipo de atrezo, si va a ser instalación, cómo va a ser el atrezo, qué necesito para que se dé la pieza, porque muchas veces necesitamos objetos, o sea, necesitamos cosas útiles, o sea, pero si tenemos como claro el concepto, todo eso es establecer como en el cine, ¿no? Establecemos como grandes biblias estéticas donde el concepto está claro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros los números imaginarios, cuando hicimos Hijos de Grecia, que es una pieza que hablamos sobre la tragedia griega, y es decir, sobre el origen del teatro, para mí, como creador plástico, director de arte, para mí era muy importante hablar del origen. Estábamos hablando del origen y de la herencia, entonces para mí era importante hablar del origen de lo escénico. Entonces, al final, relacioné eso con el elemento básico un poco que tenemos desde el principio, que es como el bastidor de teatro, y con eso construí un muro. Generé algo arquitectónico y algo teatral de esto, y era madera vista, o sea, porque los materiales, era el origen del material, ¿no? Y luego era como estaba claro esto, necesitamos no sé qué para generar esta escena, vale. ¿Cuál es la esencia de esto? Necesitamos un lápiz. ¿Cómo tiene que ser ese lápiz? Pues de madera, donde no haya ningún tipo de información, un lápiz de madera, ¿no? Necesitamos un cubo. ¿Cómo tiene que ser este cubo? Pues un cubo de metal, que es como la imagen primera que se nos viene, ¿no? de esta cosa. Sin ningún tipo más de información, ¿no? Porque es el origen. Entonces, ahí vas construyendo como lo que os digo, estas Biblias donde de repente nos va a ser fácil tomar decisiones, porque muchas veces es como van surgiendo este tipo de dudas a la hora del proceso y necesitamos solucionarlas y no entrar en un debate con toda la compañía de decir, no, porque claro, ¿qué significa si yo pongo un lápiz de tal? No, todos tenemos claro en la dirección, entonces vamos a solucionar, o sea, muchas veces no vamos a entretenernos en estas cosas que a lo mejor no son tan importantes, sino que ya es como, vale, esto, ¿sabe? Incluso para vosotras como para los creadoras plásticas que tengáis en los equipos. No sé. Claro, y dentro de eso mismo que decía, en esto de esa toma de decisiones, ahí sí que juega un rol súper importante esto que hablabas, pues de la intuición, de lo instintivo. Esto es totalmente. O sea, yo es que, o sea, soy muy pro no olvidar, y cada cierto tiempo, o sea, yo en todos los procesos de trabajo, cada cierto tiempo, sobre todo cuando llega un momento que nos atascamos, que no sabemos qué hacer, es súper importante alejarse, ¿sabes? Alejarse de la movida y decir, ¿cuáles eran mis intuiciones primeras? Y volverlas a colocarlas en primer plano. O sea, llega un momento, o sea, estas intuiciones las hemos cogido al principio, las hemos alejado, hemos generado muchas cosas, y luego volverlas otra vez a colocarlas delante y decir, vale, ¿qué hay de esto? ¿Qué no hay? Ah, pues mira, esto ha avanzado aquí. Y aquí que estoy atascado, mira, esto es que ya lo sabía yo. O sea, ya de una manera yo lo tenía en esto. Y eso es súper importante, y os animo a que como generar como esa pulsión hacia nuestros instintos, porque al final esos instintos son los que nos llevan a crear la pieza, y al decir, voy a coger esta obra, y más vosotras que vais a hablar en un contexto de obras clásicas, ¿no? O de aproximaciones a obras clásicas, o comentarios sobre obras clásicas, es muy importante tener en cuenta esta intuición, porque al final cuando nosotros leemos una obra clásica, una obra de repertorio, a nosotros nos vuelve, lo primero que decimos de la toma de decisión de voy a hacer esta obra es porque nos ha generado esos impulsos o esas intuiciones al leerla, y entonces no podemos olvidarnos de esto, porque eso es lo que nos ha llevado a trabajar ahí. Entonces, olvidarnos de eso, y obviamente hay muchas capas y muchas capas y muchas capas y muchas capas, pero muchas veces cuando nos quedamos atascados en esas capas que no sabemos dónde, es decir, voy otra vez a volver aquí, y a lo mejor
esto me da la respuesta, o de aquí, de esta intuición, puedo sacar otra capa que me va a ayudar a generar otro contexto, otra escena, otra cosa, desenmaraña el nudo que nos genera el proceso mismo, ¿no? Estas intuiciones o estas pulsiones que tenemos para con la pieza o para con el diálogo que queremos establecer con la pieza, con el autor. Estas intuiciones para mí resultan bastante mesiánicas, por decirlo de alguna manera, o sea, porque de repente como que las tenemos y desconfiamos de eso y al final el proceso de creación es una cosa muy intuitiva, porque al final tú vas a hacer comentarios o a poner preguntas propias sobre algo que te has encontrado, ¿no? En este caso, las obras clásicas, ¿no? O esto lo relaciono yo, o sea, voy a poner palabras de otros, entenderme, ¿no? O sea, otros están poniendo palabras a cosas que yo reconozco en mí. Entonces, las intuiciones son súper importantes por eso, y sobre todo creo que en estos procesos, ¿no? O sea, de cómo me relaciono con eso, porque al final es lo que nos mueve a crear, y más con un contexto tan claro como es un texto clásico. Y a partir de ahí ya movernos en lo que nos apetezca un poco y ver cómo eso que nos apetece, hacerlo traducible y hacernos entendibles en primer grado, nuestro equipo, en segundo grado al público, y ya está. Y ahí ver un poco el diálogo que establecemos y que queremos establecer, y qué dispositivos, cómo nos queremos comunicar, porque al final la creación escénica no deja de ser, como en general el arte, un tipo de comunicación. Entonces, tenemos que primero establecer nuestro lenguaje propio, enseñar nuestro lenguaje a quien nos vamos a relacionar, y intentar comunicarnos de la manera que nosotros nos sentimos cómodas con ese lenguaje que hemos construido. Al final, la plástica escénica no es otra cosa que generar un lenguaje que no es el verbal en una pieza. Entonces, es como cómo comunicamos con esta otra capa de lenguaje, ¿no? En nuestro día a día tenemos las palabras y tenemos el lenguaje no verbal, y cómo gesticulamos o cómo nos movemos o cómo nos acercamos de una manera táctil a las personas. Y en la creación escénica, en la plástica, tenemos la capa de la voz, tenemos la capa de la acción, tenemos la capa de lo plástico para generar un lenguaje y que nos entiendan, ¿no? Es como, al final, no deja de ser y esto retomamos, ¿no? La cosa de los clásicos, al final, una representación no deja de ser eso, una representación de un mundo, nuestro mundo interior, el mundo de la obra, el mundo cotidiano, o lo que queramos transmitir en cada pieza, ¿no? O sea, o nuestras inquietudes, pero a todo eso le tenemos que dar un contexto y un lenguaje y poder establecer una comunicación con esto. O sea, que a veces será un lenguaje más inmediato porque ya están establecidos, ¿no? O sea, un lenguaje, lo que hablábamos, ¿no? Del lenguaje realista, es mucho más fácil de establecer con el público esta conexión, que si utilizamos otras capas hay que poner en antesala a esta gente, a quien nos va a ver, y al equipo, ¿no? Para que hemos establecido las mismas pautas de lenguaje, entonces podemos comunicar. Y esto creo que es súper importante también como creadoras escénicas, tener claro en todo momento que en primera instancia el equipo está hablando el mismo lenguaje, y eso en parte es responsabilidad, o es responsabilidad, entenderme responsabilidad como al final un poco vuestra prioridad como creadoras y como directoras, de establecer como que todas estamos hablando ese mismo idioma en todos los aspectos de la pieza. Y si todas estamos hablando los mismos
o sea, en los mismos términos en cuanto a la pieza, es cuando todo va a fluir de una manera súper mágica, súper gustosa, lo vamos a disfrutar y hay que ver también que eso a mí lo que me parece difícil de la dirección escénica es como todos esos lenguajes que nos va a aportar cada creador con el que nos vamos a adherir, cómo ponerlos en común, juntarlos y generar un lenguaje común de compañía o de equipo o de colectivo o de cada una como trabajéis, porque todas son válidas. Entonces, creo que es súper importante. Y luego ese lenguaje ya es cómo transmitimos este lenguaje que hemos creado al espectador o a quien va a presenciar el evento, la pieza, o quién se va a relacionar con esto o el tipo de dispositivo que decidáis tener. Y no sé mucho más. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. No sé. Aquí ya Maite me puede dar un poco de directrices de qué hacer también. Que te dé directrices. No sé. Es que, a ver, ¿dónde estás, Maite? Que no te veo. Aquí. Nada, no, yo creo que es más que cada uno si quiera, pues sí, lo que estabas diciendo, un turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda concreta sobre su pieza. Tenemos hasta las 2:30, así que lo puedes acabar ya. O sea, no sé. No sé, yo es que tampoco tengo mucho más que contar. O sea, pero si no ya me meto como o sea, sin hablar nada en concreto, tampoco me quiero meter en ideas o tal, porque es que eso va a depender de cada pieza y lo que os decía y de cómo queráis trabajar. O sea, no es lo mismo, ¿no? La idea que me contaban. O sea, pongo a Miguel y a Martina porque ellos tienen una idea clara que es el trabajo con objetos, ¿no? Entonces, el trabajo con objetos y el site specific, ¿no? Que son dos lenguajes muy claros dentro de la plástica escénica, ¿no? O sea, yo voy a utilizar escenarios reales en la vida, como es la calle, como pueden ser los espacios que se encuentren, que esto lo irán descubriendo, entiendo, en esto, cómo ponerlos en relación con el público y cómo estos objetos se hacen partícipes para contar la historia o la idea que queremos contar, ¿no? Y cómo esos objetos se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, y ahí cada una ya estaréis como pensando en vuestro dispositivo, ¿no? O sea, si de repente es algo más a la italiana, donde el público y la acción está separada, si de repente se va a juntar todo, si de repente lo planteamos más como un evento donde no hay diferencias entre espectador y actuante o performer, o aquí ya supongo que también Carlos os irá orientando en dispositivos, en composiciones de pieza, que bueno, que a eso, o sea, es que si me pongo a hablar de eso, es que bueno, o sea, hay tantos como piezas queréis generar, o sea, ya hay vuestros intereses, vuestras motivaciones y lo que queráis hacer un poco con la pieza. Entonces, cada cosa, lo que os decía antes, cada dispositivo, o sea, no es lo mismo tener un espectáculo en la italiana donde el público y la acción están alejadas, que tener un público circular donde la escena está inserta en el propio público, o que sea un dispositivo donde sea de ambulatorio, donde la gente va a pasar por diferentes espacios y se va a relacionar con los actantes o tal. Entonces, bueno, cada decisión tiene sus pros, sus contras, en muchos niveles, a niveles prácticos, a niveles conceptuales, a niveles matéricos, a niveles de muchas cosas, que eso, o sea, primero poneros qué quiero hacer, cómo lo pongo al servicio de lo que quiero contar y cómo lo resuelvo técnicamente. O sea, también os animo a que lo técnico
no os coarte para la hora de generar dispositivos también, y no os coarte a la hora de tal. Luego nos encontramos dificultades, como es dificultades económicas, dificultades técnicas y dificultades humanas, ¿no? Pero si establecemos como el ideal, va a ser mucho más fácil ir colocando las cosas conforme vaya viniendo la pieza, que decir, vale, tenemos estos recursos, ¿cómo vamos? Porque al final entonces nos vamos a quedar como a mitad, ni en lo que nos va a ser tremendamente útil y que nos va a ir a favor de la pieza y realmente lo que queríamos hacer. Entonces, como navegar también entre esas cosas, ¿no? Que lo técnico no os coarte lo creativo, ni que lo creativo os se supedite a lo técnico y que de repente os queráis hacer cosas que están fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Porque es ponernos, o sea, sobre todo que no os pongáis el trabajo difícil a vosotras mismas. O sea, yo os recomiendo sobre todo eso, que no os pongáis las cosas difíciles. O sea, cuantos más fácil os pongáis a vosotras mismas el trabajo, más gustoso y mejor va a salir todo. O sea, porque las dificultades van a salir. Y eso lo sabemos todas porque más o menos hemos hecho algún tipo de creación escénica y las dificultades van a salir per se. Entonces, como que en el proceso no pongámonos difíciles y no pongámonos piedras antes de encontrarnos las propias piedras. Y ya está. Muy bien. Pues muchas gracias, Antiel, por la asesoría de plástica y nada, y por haber estado compartiendo tu experiencia y tu visión. Así que nada, espero que haya sido nutritivo para las compañías estos 2 mañanas intensas sobre pensamiento, formatos, estética, y vamos a continuar en este proceso, ¿no? De apertura y significación. Así que gracias, Antiel, y nada, se colgará el vídeo, así que ya te mandaremos el link, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias Pues nada. y mucha suerte y con muchas ganas de ver estos nuevos 4 proyectos que se están gestando y cómo acercamos las miradas contemporáneas a los clásicos, que eso siempre como que nos ayuda a remover un poco todo. Así que nada, nos vemos pronto por los escenarios o por las... Pues nada, chao, Antiel. Leo. Muchas gracias.